más células a dicho tejido que necesita más células. También va a haber una acumulación por quimiotaxis de polimorfonucleares y macrófagos. La inmunidad innata está en todos los organismos o todos los seres de sangre caliente, a final de cuentas. Es algo innato que está en todos los mamíferos, a final de cuentas. Es igual la que tenemos nosotros y es muy parecida a la que tienen pues cualquier mamífero, a final de cuentas. ¿De acuerdo? ¿En qué nos diferenciamos? Pues definitivamente en la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata también tiene expresión genética, porque la inmunidad innata no es igual la mía que la expresión, por ejemplo, de Carlos, de Fátima, de ustedes. Nada es igual. ¿Por qué algunos, ¿sí me oyen, muchachos? Los que están allá en línea. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. No me escucho lejos. Sí. Porque algunos tienen una reacción diferente a vacuna. Porque algunos hacen más fiebre, otros menos fiebre, otros diferentes síntomas. ¿Por qué? ¿Estamos haciendo inmunidad adaptativa? No, es tu respuesta a inmunidad innata. Lo que vas a hacer posterior en la segunda dosis ya sería ya la inmunidad adaptativa. ¿Ok? Es una respuesta, nada más. Pero ¿por qué es diferente cada uno de nosotros? Porque también está mediada genéticamente, ¿verdad? Sí. En la autogene de todos modos es muy parecido. Y tenemos que dividirla. ¿Cuántas fases tiene? Muy bien. Sale. Bueno, tenemos las 3 fases en la inflamación, que son las que ya comenté. Serían pues el aumento de riego sanguíneo en la zona afectada, aumento de la permeabilidad capilar y la acumulación de células por quimiotaxis. Estas fases las podremos, bueno, esas fases lo que nos van a dar son manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas, primeramente tenemos que pueden ser localizadas y generalizadas. Las localizadas, pues tenemos esas las principales que conocemos nosotros, que sería dolor, rubor, pérdida de la función, tumoración o edema. O edema. Y también tenemos las generalizadas, que sería leucocitosis, sería también anorexia, también sería fiebre, que esta fiebre nos podrá causar un aumento de frecuencia cardíaca. Y también tendremos, no sé, ya dije náuseas, pero también náuseas. Bien, de estas, lo importante que tenemos para este tema es que esta inflamación o este proceso, mecanismo, se hace por dos tipos de mediadores, que sean los bioquímicos y los celulares. Los bioquímicos, como tal, pues serían estas diferentes sustancias sustancias que serán, por ejemplo, las aminas, las activas, las quininas, entre otras. Y los celulares, pues como tal, como su nombre lo dice, serían las células inmunes y los plaquetas. Entonces, esto es muy importante. Como mediador de la inflamación, los mediadores bioquímicos y los mediadores celulares. Algunos de esos mediadores bioquímicos en donde participan, hay que diferenciar. En permeabilidad vascular, en proceso de reparación, a lo mejor, algunos, ¿ok? Y acumulación o quimiotáxicos también. Entonces, eso es lo primero que tenemos que identificar, que hay mediadores bioquímicos y hay mediadores celulares. ¿Que todos van a interactuar entre sí? Sí, pero es una respuesta innata a algo dañino, algún germen, parásito, ¿qué más? Virus. Daño, virus, ¿qué más? Si te entregas una silla, también, ¿ok? A cualquier cuerpo extraño que no sea identificado como propio. ¿De acuerdo? Todos tenemos esa capacidad de expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y desde cuándo es esa imagen? Es viejísima. Esa pues obviamente está dada por los antiguos romanos que dieron toda lo que es la inflamación, todos los datos de inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Zinedine levantó la mano. A ver, ¿qué pasó, Zinedine? Doctora, yo tenía la duda de en sí cómo funciona la quimiotaxis, porque se supone que solo recibe la señal, pero pues la señal dice exactamente dónde están o cómo llegan hacia el lugar. O cómo se van Vamos a ver, porque hay diferentes factores quimiotácticos. Todo depende
a dónde funciona. Ahorita vamos para allá. Bueno, como comentó la doctora, esos medidores van a trabajar en conjunto, no por separado, en conjunto para tener un mejor rendimiento y nos puede ayudar mejor al cuerpo a tener una defensa. Bueno, empezaremos con los medidores bioquímicos, que la primera sería aminos vasoactivos. Esas aminas tenemos tres, que son la histamina, la serotonina y la adenosina. Vamos a empezar primero con la histamina. La histamina como tal es el resultado de la descarboxilación de la histidina. Como vemos aquí en esta imagen, pues esta se va a hacer por una enzima que se llama L-histidina descarboxilasa, que como tal es quitar un carbón. Esto se va a almacenar en mastocitos, basófilos y plaquetas, principalmente en mastocitos. Y algo importante que destacar es que la hemoglobina E va a ser la que va a activar para que se libere esta histamina, y eso es como ya lo habíamos visto en otras materias, se va a conocer como hipersensibilidad tipo 1. Además de la hemoglobina E, también tendremos factores de complemento que estarían activando y liberando histamina. La histamina como tal, ¿qué va a hacer? Pues esta va a producir vasodilatación y un aumento de la permeabilidad de las venas postcapilares para que puedan entrar dichas células y puedan ayudar a combatir lo que esté pues, en ese lugar. También tendremos la serotonina, que estaría almacenada en las plaquetas. Esta va a producir vasoconstricción y también va a aumentar la permeabilidad capilar y va a incrementar la síntesis del colágeno para los fibroblastos. Como tal, bueno, mencionaba también que puede hacer un tapón para detener dicho germen que pueda estar ahí dañando o un microorganismo diferente. También tenemos la adenosina, que esta, pues como ya sabemos, viene del ATP, que bueno, como ya no conocemos bien, es el ATP, y esta es el adenosina-trifosfato. Esta va a ser liberada por los mastocitos y esta va a inhibir la agregación plaquetaria. Y pues esta también va a modular la activación en las células de la inflamación y así. Entonces, el proceso de inflamación es muy sencillo. Inmunidad innata es súper sencillo. Ok, nada más diferenciar que son mediadores celulares y mediadores bioquímicos. Los principales mediadores bioquímicos, ya no lo dijeron, histamina, serotonina y adenosina, que tienen su papel en las fases de inflamación. La quimiotaxis viene más adelante. Sí, que bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo de mediadores bioquímicos. Tenemos el grupo de las quininas, que las quininas, pues bueno, como tal son un sistema de proteínas que está formado por el factor 12, o sea, está asociado al factor 12 de la coagulación, que es la precalicreína, el quininógeno y el factor 11, que estos están sueltos en el plasma y están de forma inactiva. Cuando el factor 12 se activa, genera que haya un contacto, o sea, bueno, cuando empieza a haber este contacto entre las superficies, entre lo que es ay, me fui demasiado. Bueno, me fui demasiado. Recapitulando, se entra un contacto entre lo que es la parte del colágeno, lo que es los glucosaminoglucanos y los cristales de urato, y entre otras sustancias hace que se active lo que es el factor 12, y esto va a generar en sí lo que es la cascada de activación del factor 12 y de lo que son estas proteínas que son las quininas. Entonces se genera un aumento en lo que es en el factor 12 y lo que es la bradyquinina, que la bradyquinina va a ser el resultado de esta cascada, y esta cascada va a generar lo que es vasodilatación, hipotensión, y va a generar el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, como tal, pues recapitulando, tenemos que las quininas son parte de lo que son la cascada de la coagulación. Ambos, lo que son las quininas y los factores de la coagulación, se van a activar con lo que es el factor 12, y la fibrina va a ser lo que es el producto final, y la fibrina va a estar relacionado íntimamente con los procesos inflamatorios. ¿Sí? Entonces, lo que es la bradicinina y la lisilbradicinina son medidores importantes en lo que es en la respuesta inflamatoria, y genera una potente acción vasoactiva, aumentando la permeabilidad vascular, generando vasodilatación y contracción del músculo liso. Y estos son derivados de lo que son los cininógenos, que van a provenir de lo que es el hígado. Eso es por parte de las quininas. Ahora vamos a pasar a hablar de un sistema que es sumamente importante, que es el sistema de complemento. Aquí vamos a hablar muy parcialmente del complemento, porque ya cuando
inmunidad, mecanismos de autoinmunidad, lo vamos a ver más a fondo. Aquí estamos viendo el sistema de complemento en un proceso de inmunidad adaptativa. ¿Ok? En inmunidad adaptativa es mucho más complejo. Complemento lo tienen también todos los organismos mamíferos vivos, ¿de acuerdo? Y va a participar en la inmunidad también. Porque hay niños que nacen con defecto del sistema de complemento. Eso es en la infancia y eso también es genético. ¿Y qué pasa con esos niños? Tienen incremento, ya lo vieron en pediatría, tienen incremento de infecciones desde recién nacido, desde neonato. ¿Por qué? Porque tienen defecto del sistema de complemento. Entonces, ahí el neonato, el recién nacido, ¿tiene inmunidad adaptativa? No, tiene defecto en su inmunidad innata. Entonces, ahí es genéticamente un defecto en el sistema de complemento. Entonces, su inmunidad innata no funciona como debería funcionar. Aquí lo vamos a ver por sí. Este es en el proceso de inflamación, donde también participa el complemento. ¿Ok? Ajá. Bueno, entonces continuando con lo que es el sistema de complemento en sí, pues bueno, estas proteínas también van a estar inactivas en plasma y estos van a ser activados o bien por un complejo inmunitario, por carbohidratos o bien por otras sustancias que son de origen bacteriano. Que los primeros pues van a ser lo que es la vía clásica, ¿no? Lo que es el complejo inmunitario va a activar la vía clásica del complemento. La vía alternativa va a ser activada por los productos que son de origen bacteriano, mientras que las lecitinas van a ser activadas por otras sustancias, que son los carbohidratos. Y entonces, resulta que todas estas tres vías tienen un producto final, que es la formación de la enzima C3 convertasa, que esta va a ser el que activa el factor C3, perdón. El factor C3 es activado generando una activación en los factores C5 y C9, que C5 y C9 van a conllevar una cascada para formar lo que es la MAC, que es el complejo de ataque a membrana. Hace muchos años se le llamaba también perforina. ¿Por qué? Porque hacía un boquete, ¿de acuerdo? Por el complejo de ataque de membrana a nivel celular o a nivel bacteriano, permitiendo ahí, pues, obviamente, cambios en la osmolaridad de la bacteria, célula, etcétera, y permitiendo una destrucción, una apoptosis al final de cuentas. ¿De acuerdo? Así es. Sí, y entonces como tal, bueno, la vía clásica pues va a depender totalmente de los anticuerpos y va a formar parte de lo que es la inmunidad adquirida o la específica, mientras que la vía alternativa es parte de la inmunidad innata o inespecífica. Sí, entonces tenemos que este sistema va a tener una función de acción bactericida, va a regular lo que es la lesión tisular inducida por complejos inmunes y también va a activarse, o sea, va a activar lo que es el proceso de la inflamación. Y su nombre se deriva porque es el que complementa, entre comillas, a lo que es a la acción del anticuerpo. De ahí es donde viene su nombre. Entonces, si tenemos ya... Yo los he visto siempre, hagan de cuenta que es como si fueran los sazonadores. Meramente. Es como un sazonador, ¿sí? Para que venga el anticuerpo y termine de hacer lo que tiene que hacer. Ya sea la célula T inespecífica, la célula la célula B, que es formadora de anticuerpos, también puede tener actividad directa, o en este caso, mayormente la célula T. ¿Ok? Y el macrófago, que en este momento sería la célula T. ¿Ok? Entonces, de esa manera lo vemos muy someramente. ¿Ok? ¿Cómo participa el complemento? Ya en inmunidad adquirida, ya es muy diferente. En enfermedades autoinmunes, ya es muy diferente. ¿Okay? Aquí estamos viendo nada más lo que todos vamos a tener. No estamos teniendo ninguna enfermedad. Es cómo responde nuestro organismo a una respuesta de daño tisular, como una respuesta inflamatoria. ¿Correcto? No sé. Y entonces tenemos que cuando empieza lo que es la vía clásica, va a empezar con la activación de C1, del factor C1. Entonces el factor C1 se va a activar por una respuesta a un estímulo de un antígeno anticuerpo.
que va a ser activado por una IgG o una IgM. Y así va a circular lo que es el factor C1, se une a un calcio y entonces ya cuando se activa con el complejo de la inmunoglobulina, va a formar lo que es C1Q. Bueno, o sea, tiene estos tres complejos, ¿no? O sea, tiene C1Q, C1R y C1S. Que C1Q es el que se va a unir directamente a lo que es al anticuerpo. Y entonces, lo que va a pasar es que este C1R y C1S, bueno, o sea, se van a dividir, pero va a tener una acción específica lo que es C1S con los factores que están arriba en la imagen, que sería C4 y C2, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que se va a unir, o sea, un fragmento de C1S se fragmenta y genera lo que es el C4A y el C4B. Y el C4B se va a unir a lo que es a la membrana de la célula. Y entonces C4B se va a unir a lo que es a C2, que C2 es clivado por lo que es C1S, generando otros dos fragmentos de C2, que sería C2A y C2B. Entonces, ¿cómo se llama? C2A se va a unir a C4B, o sea, va a ser unido aquí. En donde es la membrana, se va a unir este complejo. Y entonces se va a generar lo que es el factor final, que es la C3 convertasa, que va a formar, va a activar, o sea, C3, y va a generar C3A y C3B. Y entonces se va a unir lo que es C3A a lo que son a los receptores de las membranas de plaquetas, de mastocitos y de leucocitos polimorfonucleares, y va a producir lo que es su degranulación. Y así van a generar lo que es la permeabilidad vascular. C3B se va a unir a lo que es a C4B y C2A, formando el factor C5 convertasa, que esta se va a encargar de activar a lo que es a C5 para que pase a C6, C7, C8 y C9. Que este complejo cuando llega a C9 genera el factor lítico en la célula. ¿Sí? Y entonces C5A va a inducir lo que es la liberación de la histamina, aumenta la permeabilidad vascular, genera la adhesión de plaquetas y polimorfonucleares, y va a inducir lo que es la liberación de enzimas lisosómicas y favorece la que es la liberación de interleucina 1 por macrófagos y lo que es el factor de necrosis tumoral alfa por los mastocitos. Y entonces C5b se va a fijar a lo que está la membrana celular y va a activar sucesivamente lo que es C6, C7, C8, C9. Y entonces, conforme más se va activando C9, va a generar mayores grietas en la célula, o sea, en la membrana celular, y va a provocar lo que es en sí la lisis de la célula. Por eso se llamaba Crestori. Y entonces... ¿Por qué? Porque forma un hoyo en lo que es la célula o el microorganismo o lo que esté atacando. ¿De acuerdo? Provocando pues, obviamente la apoptosis. El sistema de complemento, entender, participa tanto en la inmunidad innata, eso es normal, y generalmente la inmunidad innata es más por la vía alternativa. ¿Ok? Por la inmunidad adquirida se va a la vía clásica. Entonces, complemento, recordar, inmunidad innata es más por la vía de C3 y la de la alergia. ¿Ok? Que es la vía alterna. Se brinca todo eso y al final convierte en C5A, C5B. Ya después de ahí, ya todo es igual. ¿De acuerdo? Vía clásica y vía alterna. Entonces, en la inmunidad innata, generalmente es más la activación del complemento por la vía de C3. ¿De acuerdo? La vía alterna. ¿Sí? Si hay ya antecedentes, si te vuelve a atacar el mismo microorganismo, ya tienes anticuerpos, pues lo más probable es que ya actúe ahora sí la vía clásica. ¿De acuerdo? La que se activa por la vía de antígeno-anticuerpo. ¿Correcto? A final de cuentas, eso es lo que hay que valorar. Sí, y entonces, bueno, conforme se va generando esta activación constante de lo que es el sistema de complemento, se va a producir lo que es la lesión tisular. Entonces, es necesario que haya siempre una regulación con la activación del mismo, para que así pues haya un equilibrio pues, entre
la misma lisis entre los, pues sí, los agentes que están entrando, los agentes extraños y lo que es el sistema propio del organismo, ¿no? Y bueno, ya por parte de lo que es la vía alternativa, pues bueno, se va a activar con la presencia de lipopolisacáridos que están presentes en la pared celular de la bacteria. Entonces, va a actuar, o sea, la activación de lo que es el factor C3, factor B, factor D y la properdina. La cascada va a iniciar con la unión de C3B con el factor B en presencia de magnesio, va a alterar lo que es el factor B, haciéndolo susceptible al factor D, y luego se va a generar los fragmentos los fragmentos BB y el BA, y que se van a unir a lo que es a C3B, y va a generar igual, lo que es la C3 convertasa de la vía clásica. Y entonces ya pues el complejo C3B y con el fragmento BB va a poseer una vida media corta y se va a unir lo que es la properdina, que está, bueno, está aquí arriba en amarillito. La properdina va a estabilizar a esta molécula del complemento y ya pues va a generar una retroalimentación continua para seguir generando el factor C3 y así generar hasta llegar a C9. ¿Sí? Y entonces, ya por parte de lo que es la vía de la lecitina, inicia cuando hay microorganismos que tienen un azúcar en su superficie, que va a activar a dos moléculas, que es la MASP1 y MASP2, que va a activar a lo que es al factor C4 y C2, formando igualmente la C3 convertasa. Y bueno, se menciona que microorganismos que tienen, por ejemplo, esta capacidad de activar lo que es la vía de las lecitinas es el virus del VIH y lo que es las bacterias gram negativas, como es el caso de la salmonela, ¿no? Hasta aquí una pregunta súper para de inflamación. Estamos hablando ahorita nada más de inflamación, etapas de inflamación aguda. ¿Qué es lo que puede pasar en un paciente o en un sujeto mamífero sano? ¿De acuerdo? No estamos hablando ahorita nada de inmunidad, de autoinmunidad, nada. Esa es la respuesta inflamatoria que todos tenemos. Generalmente en la respuesta a inflamación, ya sabemos, el complemento corresponde a mediador bioquímico o mediador celular. Nada más acuérdense de eso. ¿Bioquímico o celular? El bioquímico, punto. Recordar que la mayoría de las veces se activa el complemento en la inmunidad innata. ¿Cuál vía? ¿Alterna o clásica? Alterna. O por la vía del C3 o de la lecitina. Mayormente. Si se vuelve a exponer y ya tenemos anticuerpos previos, entonces también puede entrar la vía clásica. ¿De acuerdo? Y pudieran ser ambas vías. A final de cuentas, pueden converger a un producto final que es el complejo de ataque de membrana o perforina para la destrucción o lisis celular. ¿Quedamos? Pero eso pasa y seguimos con mediadores bioquímicos. ¿Correcto? Ese es uno. Ya vimos los otros que son aminas vasoactivas. En inflamación hay mediadores bioquímicos. Uno, son aminas vasoactivas, ya las vimos. Histamina, serotonina y adenosina, que son necesarias para flujos vasculares mayormente. Y el flujo vascular, y eso empieza ahí la quimiotaxis. Esa es una de las primeras llamadas, pero vienen otras. ¿De acuerdo? Que vienen por ligandos y que son receptores celulares. Esa es otra cosa. Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, seguimos con lo que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Y bueno, estos van a ser producidos por los ácidos grasos que se van a unir a la reacción química de oxígeno. Entonces, van a generar lo que son los icosanoides y van a formar lo que son las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Su sintetizador es el ácido araquidónico. Entonces, está unido a lo que son a los fosfolípidos de la membrana celular por acción de las fosfolipasas A2 y va a producir lo que es, por un lado, con la acción de con la acción de la lipoxigenasa, los leucotrienos, y por otro lado, con las ciclooxigenasas, las prostaglandinas y los tromboxanos. Entonces, los leucotrienos se forman al añadir este oxígeno a lo que es el ácido araquidónico con la acción de las lipoxigenasas. La 5-lipoxigenasa origina lo que es permíteme, esta es la 5-hidroxiperoxiecoisa tetraenoico, o sea, OHPETE. Es la precursora, a final de cuentas, de la mayoría de
las prostaglandinas. Ujú. ¿Ok? Sí, sí, y entonces ya con la acción de glutatión transferasa va a producir lo que son los leucotrienos B4, C4, D4 y E4. Y la COX-2 de la ciclooxigenasa, al añadir el oxígeno al ácido araquidónico, va a formar lo que es la prostaglandina G2. Por acción de la hidroxilasa, se va a liberar lo que es al grupo peróxido y va a generar lo que es la prostaglandina H2, que es el precursor de lo que son las prostaglandinas y los tromboxanos. Y así estos se van a producir de manera rápida y van a tener una acción de forma rápida en su propio medio. Sí, y hay dos ciclooxigenasas que van a intervenir en la producción de las prostaglandinas. La COX-1 es responsable de lo que es la mayor parte de los efectos fisiológicos de las prostaglandinas y los tromboxanos, que va a estar presente en ¿dónde? En estómago, en intestino, en riñón o en plaquetas. Y la COX-2 va a estar produciendo esta enzima, lo que son citocinas para la inflamación, y van así producir lo que son los mediadores de la inflamación. Esto, dale hacia atrás. Esto es el principio activo de cómo pueden funcionar los antiinflamatorios no esteroideos y cómo pueden tener el efecto secundario tóxico de toxicidad al inhibir, cuando no son selectivos, los AINE, así se llaman porque hay AINE selectivos y no selectivos. En este principio, si nosotros entendemos que la COX-1 es constitutiva y es necesario para la homeostasis del organismo, y que la COX-2 es inducible mayormente, cuando ya veamos AINES vamos a ver la diferencia, y esta COX-2 está mayormente elevada, ¿cuándo? Cuando hay un proceso inflamatorio. ¿Ok? Los antiinflamatorios no esteroideos por eso mejoran el proceso de inflamación, porque inhiben, sí, tienen efecto mayormente, bueno, sí tienen efecto sobre la COX-2, que es la que nosotros quisiéramos inhibir, que es la responsable del proceso y la producción de las prostaglandinas inflamatorias. Pero el problema es que al no ser selectivo y su mecanismo puede inhibir tanto a COX-1 y COX-2, pues puede resultar en el deterioro de la función de la COX-1. ¿Dónde está la COX-1 mayormente? Aquí está. ¿Dónde? Estómago. ¿Qué más? Riñón. Intestino. ¿De acuerdo? Plaquetas también. ¿Sí? Es por eso los efectos secundarios más frecuentes cuando tú te tomas un antiinflamatorio no selectivo. ¿Qué pasa con tu moco gástrico? ¿Qué pasa con tu superficie? Se erosiona. ¿Por qué? Porque vas a inhibir la COX-1. ¿Sí? Sí, tienes un proceso inflamatorio, sí, está aumentada la COX-2, sí, pero le doy un antiinflamatorio, pero no es selectivo. ¿Ok? Inhibo las dos. Es el principio. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de inflamación. Entonces, prostaglandinas, la mayoría son las que causan más vasoconstricción. Hay algunas otras, sobre todo los tromboxanos, que son, sobre todo, vasodilatación. ¿Seguimos? Bueno, vamos con el factor activador de plaquetas. Como ya vimos con el tema anterior, de hecho, viene del mismo lugar, con la fosfolipasa A2. Lo importante es que es un fosfolípido que va a ser producido por los neutrófilos, los macrófagos y también las plaquetas. Va a producir quimiotaxis, además va a provocar una contracción del músculo liso bronquial e intestinal. Además, va a producir un aumento en la permeabilidad vascular, induciendo que puedan entrar más células al lugar deseado. Vamos ahora con radicales. Bueno, en los radicales libres, para ser más específico de oxígeno, estos son usados en la fagocitosis. Esto es por, como ya dije, un consumo de oxígeno, además de que se va a usar la glucogenólisis y va a haber una oxidación de la glucosa. Esto va a hacer que se cree como tal los radicales libres que tenemos aquí o que conocemos.
Además, tenemos que si el NADPH, este va a producir un ion superóxido al añadir un electrón de oxígeno, como vemos acá. Así que ese NADPH lo que va a hacer es dar una molécula, un electrón como tal, mejor dicho, un electrón al oxígeno, que este va a estar cargado negativamente. ¿Qué va a pasar si está cargado negativamente? Este pues nos podrá estar afectando, como pues si recordamos en temas anteriores que hemos visto, los radicales libres pueden robar ese electrón que, digamos, les falta a alguna otra molécula que se acerca de ahí, produciendo, pues, algún daño en el DNA o que pueda hacer hasta cáncer. Así que lo importante de esta es que para que se pueda, digamos, tranquilizar o, mejor dicho, inhibir este proceso dañino, lo que va a pasar es que va a haber una enzima que se llama superóxido dismutasa. Esta, pues como tal, lo que va a hacer es que este oxígeno lo va a hacer peróxido de hidrógeno. ¿Qué va a pasar con este peróxido de hidrógeno? Ese va a estar actuando con otras enzimas para que puedan hacerse agua y oxígeno. Como tal sería el glutatión peroxidasa y catalasa. Así que algo también importante que hacer, que tener en cuenta, es que la mieloperoxidasa se va a encontrar en los gránulos de los neutrófilos y monocitos. ¿Y para qué necesitamos esta? Porque esta más cloro, pues va a dar una mezcla de peróxido de cloro, ¿qué es lo que nos va a ayudar en esta? Esta va a tener propiedades muy importantes que van a ser antimicrobianas y oxidantes, lo que va a ayudar a combatir, pues, dicho microorganismo que se encuentre ahí o que podamos estar dañando. Así que, para que se entienda, digamos, en esta imagen, es... Hipoclorito. Por eso nos andaban dando la idea de que tomáramos el dióxido de cloro. ¿De acuerdo? De esto, ¿sí? Por las propiedades antimicrobianas, antivirales, antioxidantes. Sí, pero el organismo lo produce por un solo parte. Queremos. Nada más para intoxicar, pero bueno. Algo también que hay que tener en cuenta es que estos gránulos que van a tener estas células van a estar, pues, como tal, limitando a que se quede esta peroxidasa dentro y dañe a las bacterias que se estén dando, porque pues si sale esta, como tal, será dañando a nuestras células o pues haciendo daño en el DNA, que es como lo que comenta la doctora. También comentar que pues pacientes que tengan déficit de NADPH, como ya vimos que pues es necesario para producir el ion superóxido, pues ese es lo que van a hacer va a dejar que esos radicales se queden como tal, pues ahí. Así que esto es lo que va a crear que esos pacientes puedan tener infecciones letales que pueden llegar hasta la muerte, haciendo que su sistema, digamos, inmune por esta parte, pues no pueda quitarlos bien o erradicar estos microorganismos. Bien. Ahora vamos con el óxido nítrico. Seguimos en mediadores de químicos. bioquímicos. Todavía ni siquiera pasamos al celular. Seguimos en bioquímicos. Son nuevos. Sí. Bueno, otro mediador bioquímico sea el óxido nítrico. Este en sí va a ser sintetizado a partir de la arginina. Y pues aquí, como tenemos, sea de la L-arginina, y su enzima que estaría haciendo eso sería la sintetasa óxido nítrico que veríamos aquí. Bueno, hay tres formas diferentes, pero hay que tener en cuenta que esas tres formas diferentes todas son flavoproteínas y necesitan una NADPH como cofactor para poder estar trabajando. Dos de estos tipos de enzimas están en el cerebro y otra se encuentra en el endotelio vascular, que esta necesita también calcio para poder trabajar, que hay que tener en cuenta esto. Esos dos tipos de enzimas se les va a conocer como constitutivas. La que nos queda, la tercera tipo de enzima, va a estar más en tejidos y esa se va a expresar por algunos estímulos, bueno, diferentes tipos de estímulos. Esta se la va a conocer como inducible. Aquí lo importante es que la constitutiva pues va a tener propiedades como antiinflamatorias, va a redejar músculo liso, vascular, que esto pues
va a hacer que entren más células a donde ya conocemos. Y la inducible va a crear también vasodilatación, un edema, y va a ser mediador en algunas citocinas. Algo importante aquí que destacar es que el óxido nítrico va a ser bastante parecido en los radicales libres, pero ese va a tener una vida media mucho más chica, tan corta que van a ser 15 segundos, y pues esta con oxígeno se va a metabolizar rápidamente a nitritos o nitratos. También les traje aquí una pequeña tabla de algunos beneficios y prejuicios que tendría el óxido nítrico. Como tal, tenemos que un beneficio sería pues combatir a los microbios o los microorganismos, y un prejuicio sería en una etapa aguda, se podría decir que no se verían tantos prejuicios como tal, pero en una forma crónica estaría haciendo un daño, ya que si recordamos cómo se parece también a los radicales libres, un daño crónico puede causar enfermedades. Si se perpetúa un proceso infeccioso en el cual llega a ser sistémico, ahí te lo dice. En el shock séptico, acuérdense que hay fases del shock séptico. Ya lo vieron, shock séptico. En la fase inicial es la fase hiperactiva o hiperdinámica. Y en la fase tardía, ya cuando hay un exceso de producción de óxido nítrico, ¿qué viene? Vasodilatación. Ya es la fase hipoactiva. Y el paciente ya es muy difícil de revertir el shock séptico en la fase ya que es hipoactiva. ¿De acuerdo? En la fase hiperdinamica, ahí sí lo alcanzas. Pero en la fase ya hipodinámica, es muy, muy, muy difícil. ¿Ok? Y estamos hablando nada más de inmunidad innata. Pero estos conceptos básicos, muchachos, son muy necesarios en la fisiopatogenia. ¿De qué? ¿Estamos hablando ahorita de algo de autoinmunidad? No, estamos hablando de inflamación en general. ¿Inflamación específica? No, estamos hablando de inflamación en general. De los conceptos básicos que nosotros tenemos que afianzar. ¿De acuerdo? Si nosotros sabemos fisiología y fisiopatogenia y fisiopatología, ¿qué vamos a saber? Lo que quieras. ¿Ok? Sabiendo los conceptos básicos. Porque te remontas y ves cómo van sucediendo las cosas. ¿Correcto? Y lo aplicas a todo. ¿Es diferente? No, es exactamente igual porque el principio es el mismo o la fisiología difiere. La misma. ¿Correcto? Muy bien. Yo una duda, doctora. ¿Qué repercusiones pueden tener las personas que toman óxido para Óxido nítrico nada más en el momento, porque acuérdate que es nada más vas a vasodilatar y vas a mejorar el rendimiento, por así decirlo. No, al final de cuentas no. Lo que sí te afecta son los anabólicos. De esos hablamos después. Los medicamentos anabólicos esteroideos, ¿qué pasa? ¿Cómo te das cuenta que alguien está usando anabólicos esteroideos? No estamos hablando del esteroide, anabólicos. Por ejemplo, me está preguntando en el gym. El óxido nítrico sí te ayuda a mejorar el rendimiento porque haces vasodilatación, mejoras el flujo muscular. Pero ¿cómo te darías cuenta que alguien está usando anabólicos esteroideos? Pues en la cara se tiene como... O no la cara, esas estamos hablando de Cushing, pero esos son los esteroides. Anabólicos, no te da la fase de Cushing, no te da Cushing. A ver, ¿quién? Ok, acné. Véanle la espalda, ustedes los que van a hacer ejercicio al gimnasio, en la espalda son unos acné espantoso. ¿Y el músculo cómo está? Duro, duro. No es un músculo normal. En relajación, el músculo está duro, los que usan se ven inflados, o sea, es muy, 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 muy fácil de conocer. El problema es que los anabólicos esteroideos traen consecuencias a nivel óseo. ¿Qué consecuencias traen a nivel óseo? Osteoporosis y riesgo de necrosis avascular. ¿Ok? Esos son los riesgos. Aguas. Sí, si usan creatina, usen óxido nítrico, no hay problema.
Pero nandrolona y todas esas cosas, bien. ¿Ok? Mejor prote. ¿Vale? No, pues solamente que estuviera mal tu riñón. Proteína normal, pollo, atún, avena. No, prote exceso tampoco, ¿no? No. No, ok, seguimos. No, prote de esas. ¿Ok? ¿Quién más dice? Sí se conocen. Sí saben. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, continuamos con ya con otro mediador bioquímico que es el penúltimo, que sería las citocinas. Ya hablando directamente de las citocinas, pues bueno, también es otro grupo de proteínas que actúan como catalizadores y son principalmente producidas por lo que son las células del sistema inmune. Y pues, o sea, ¿cuáles son? Pues los monocitos, los linfocitos, y estas presentan funciones específicas dentro de cada una de estas proteínas. Y entonces, estas actúan a muy bajas. Ahí está una señalización. Entonces, La señalización puede ser por vía del linfocito T o también paracrina en el mismo medio, ¿ok? Que puede ser señalización por ligando directo de un receptor que puede estar en linfocito T, B o célula dendrítica o por efectos paracrinos, ¿de acuerdo? Sintetizadas, producidas en el mismo medio y esas mismas citocinas van a estar ahí en el proceso inflamatorio en el medio y van a tener efectos parácrinos, sin necesidad de que tengan un ligando. ¿Entendimos? Esa es otra vía de señalización. Muy bien, ¿seguido? Sí, y entonces... Bueno, nada más regresando rápido, es que me preguntó una compañera por acá que le hice la pregunta de por qué la acné sale específicamente en la espalda de los que usan los anabólicos. No puede aparecer en todos lados. Okay. Puede aparecer en todos lados, pero ¿dónde tienen los hombres más folículos pilosos? Donde tenga más las glándulas sebáceas. ¿Ok? Folículos pilosos, glándulas sebáceas que no te alcances a lavar. ¿Quién? Pues generalmente es en la espalda. ¿Y acné en dónde? Cara, frente, sobre todo. ¿Ok? Pero sí pueden salir en todos lados, pero mayormente es en espalda. Entonces, a lo mejor ahí tiene un prospecto que tiene por ahí. Bueno, entonces estas citocinas Ya tenemos con citocinas. actúan en bajas concentraciones y generan bueno, actúan a través de receptores específicos ubicados en lo que son en las células o a través de mensajeros. Carlos, ojo clínico cuando vayan al gimnasio, ¿eh? A los que vean y ya les ves un montón de acné, no es real, no es real. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Sí. Ok. Bueno, y entonces estas pueden unirse unas con otras teniendo efectos ya sea aditivos, antagónicos o bien sinérgicos. Y tienen efectos a nivel autócrino, parácrino o yuxtácrino, que es mediante la interacción celular. Y así, desde el punto de vista funcional, tenemos 4 grupos. El primer grupo de citocinas son los factores estimuladores de Cononis, que tenemos el factor estimulador de granulocitos, factor estimulador de macrófagos, factor estimulador de monocitos, el factor estimulador de las stem cell y la interleucina 3, y estas van a actuar principalmente en sistema hematopoyético. El segundo grupo serían los factores de crecimiento y diferenciación, que está el factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento fibroblástico. En tercer grupo tenemos las citocinas inmunorreguladoras, que son producidas por los linfocitos T, y estos van a tener la participación en la activación y proliferación y diferenciación de lo que son la actividad linfocitaria. Y bueno, tenemos ejemplos como lo que es el interferón gamma, la interleucina 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. De aquí se deriva, bueno, las citocinas proinflamatorias. Ajá, sí. De aquí se derivan, muchachos, los receptores de citocinas. ¿Ok? Para ver, porque ya más adelante, cuando veamos inmunidad adaptativa, lo que son los JAK o los JAKs.
¿De acuerdo? Estos están íntimamente ligados con la familia de citocinas, dependiendo. ¿Ok? Porque hay citocinas que son necesarias, así como vimos la COX-1 y COX-2, que son necesarias precisamente para mantener la homeostasis, con factores de crecimiento hematopoyéticos, etcétera. Hay actúan citocinas proinflamatorias que también actúan sobre las familias de las JAK, que pueden tener efectos proinflamatorios o antiinflamatorios por sí solos. Y todo este entendimiento, a final de cuentas, y todo también factores cancerígenos. Es por eso que los tratamientos actuales, muchachos, tenemos mucho de inhibición directa e indirecta de citocinas, de receptores de citocinas. De citocinas son muy contadas porque no podemos inhibir directamente la citocina porque si no creamos un caos. Generalmente es indirecta y por inhibición de JAK selectivos. ¿Ok? Acuérdense que el JAK actúa como dímero. ¿Ok? Un dímero. ¿Sí? Y puede tener sobre todo citocinas homeostáticas o inflamatorias. ¿En dónde quieres que funcione? ¿Cuál es la que quieres inhibir? Más JAK1, JAK2, JAK3 o tiosincinasa o TIC. ¿Ok? Y ya todos los de STAT. Es una preciosura cuando entremos a ese mundo, porque te lo tienes que imaginar, no hay de otra. Te lo vas a tener que imaginar. Entonces, ¿es ciencia ficción? Pues sí, es ciencia ficción, pero si te lo imaginas, es padre. ¿Ok? Y ahora sí, en los procesos inflamatorios generalmente serían más la participación del 3 y del 4. ¿De acuerdo? Sí. Sí, que en el grupo 4 pues son las proinflamatorias, ¿no? Que están producidos por monocitos y median lo que es el proceso inflamatorio y lo que es la inmunidad humoral. Y estos se van a incluir, ejemplos como lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón alfa, el interferón beta, la interleucina 1, interleucina 6 y interleucina 8. Y ya pasando al último grupo de las bioquímicas, tenemos a las proteinasas, que estas son las enzimas responsables de degradar lo que es la matriz extracelular en el proceso inflamatorio. Entonces, estas van a estar presentes en todos los tejidos en formas de proenzimas y son activadas por lo que son las prostaglandinas, las citocinas, las hormonas y entre otras sustancias. Y es regulada por lo que es el tipo de colágeno que esté en la superficie celular y también por el grado de entrecruzamiento del colágeno que haya presente en el tejido. Y se pueden clasificar, decían que se puede clasificar según su pH, de pH ácido o de pH neutro. Y pues básicamente es todo. Básicamente es todo. Aquí tenemos, bueno, la bibliografía está muy facilita en el Buró Pujol. El Pujol, la verdad, no he encontrado una descripción tan sencilla. La verdad es uno de los capítulos que están bien. Hay otros que ya están muy viejitos. Pero en el Pujol, la descripción de inflamación está muy, muy, muy fácil. ¿De acuerdo? El de Píndaro sí te va un poquito más reborujado, pero el Duró está muy reborujado, pero el Duró Pujol, la verdad es el que tiene lo mejor para inflamación. El Pujol le explica mejor el complemento. Así es. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Alguna duda? Mañana seguimos con mediadores celulares. Ya los dejé pensando los JAK. Los JAK. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque actualmente se utiliza, fíjense, van a ser, a ustedes muchachos les va a tocar los JAK, la era de los JAK. Lo utilizamos en enfermedades autoinmunes, lo utilizamos en cáncer. ¿Ya vieron en onco, en cáncer pulmonar? ¿De acuerdo? ¿No? ¿Todavía llevan onco? No. En leucemia también utilizan inhibidores de JAK, ¿de acuerdo? De JAK inhibs. Entonces, a ustedes les va a tocar la era de los JAK. Entonces, ya pasó los biológicos, la era de los biológicos, ustedes van los blancos de molécula pequeña, los JAK inhibs. Muy bien, mañana seguimos entonces con inflamación, mediadores celulares. Doctora. Bueno, y nos vimos pues. Bye. Sí, que presente. No, es que ahorita. Nos vemos mañana, muchachos.
La doctora dijo que adiós, vais. Es que no nos